Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Acuario. Muchísimas gracias también Acuario por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien, mi querido Acuario. Vamos a hacerlo diferente estas lecturas bonus. Voy a sacar pocos mazos, pocas cartas, pero sin embargo vamos a hacer caso también de las energías, tanto del cuenco tibetano como también de estas campanitas de sonido, ¿vale? Muy bien, vamos a empezar, cariño, con mucha fe. Quiero que por favor te concentres, te relajes, trata de ser receptivo, lo que es tuyo será tuyo y lo que no, pues simplemente déjalo pasar. Muy bien, Acuario, siento un Virgo muy fuerte y un Capricornio. Si te lo he mencionado sin querer, son las energías que están aquí en estos momentos, ¿vale, Acuario? Vamos a empezar. Ahora, con mucha fe. Para muchos de vosotros sienten como un apretón, tanto lo que es en la cabeza como también en los ojos, cariño. O puede ser que tú has visto algo relacionado con tu vida. Veo que esta situación a ti te ha impresionado mucho, Acuario. Siento ese Virgo muy fuerte, no sé por qué. Tienes fuertes dolores de cabezas últimamente. Vamos a ver qué más me quieren decir. Wow. Estás muy nervioso, cariño. Muy nerviosa. Posiblemente de repente inclusive tienes algún tipo de sueño muy perturbador. O te me levantas en la madrugada también. No sé por qué estoy visualizando como una especie de atardecer, pero como si fuera como una pirámide. No sé qué tiene que ver contigo. O quizás me dice Richard, me fui de vacaciones a Egipto, puede ser el caso. O simplemente tienes un cuadro ahí. Veo bosques. Vamos a ver qué más me dicen. Estoy viendo que tu energía muchas veces se desplaza a un lugar donde hay rascacielos. Posiblemente tienes a alguien ahí, o posiblemente tú estás ahí, pero tu alma, tu espíritu no está conforme. Quiere regresar. O tú vienes de un campo, de un lugar donde hay muchos árboles, no hay muchos edificios, veo mucha luz, o la persona de tu interés quiere volver donde tú estás actualmente. Vamos a ver qué más me dicen. Siento un cáncer. Estoy viendo una mariposa blanca, no es negra, una mariposa blanca, que en algún momento de repente tú lo has visualizado o se ha posado donde tú estás. Veo que también muchos de vosotros quizás están lo que es en un concierto o han ido en un concierto. Tómalo de una forma general. En este concierto tú has sentido una sensación extraña. O puede ser que me digas, Richard, me da un poco de miedo ir a ese concierto. Tómalo de una forma general. Veo un concierto. Veo que en ese concierto una luz te protege a ti, mi querido Acuario. Siento ese Virgo muy fuerte. Algunos de vosotros han tenido una pérdida de algún tipo de collar o de joya. Puede estar relacionado con este concierto o simplemente Acuario me dice se me perdió algo a mí. Puede ser el caso, ¿vale? Que has tenido la pérdida de algo íntimo, algo tuyo. Yo lo que estoy viendo, cariño, alguien silba. Alguien ha silbado actualmente, no sé si lo has escuchado, ¿vale? Alguien ha silbado. Sí. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, recuerdo siempre el silbido de esta persona o tú escuchas silbidos. Alguien ha silbado en esta lectura. Sí. Y justo cuando yo estaba viendo dos aves, yo creo, Acuario, que tú en este momento estás en una energía en la cual me dice Richard, a veces presiento que los acontecimientos o los sucesos que me pasan no es normal. Por una parte te sientes protegido o protegida, pero por otra parte sientes que hay una aura, algo negativo, que a lo mejor quiere opacar la luz de tu vida. Vamos a ver, me salen muchas pirámides, no sé por qué está vinculado las pirámides. Vamos a ver, Acuario, ¿qué más me quieren decir? Un hito más. Vale, el ojo que todo lo ve, cariño. La pirámide y el ojo que todo lo ve. No sé si tú has visto en el billete del dólar, hay una pirámide con un ojo. El ojo que todo lo ve. Puede ser que a lo mejor la persona de tu interés está en un lugar donde se vive con el dólar. Puede ser, ¿vale? Se hacen las transiciones con el dólar. O puede ser que hay una persona, porque recuerda el ojo que todo lo ve. Hay una persona que te observa. Una persona que te vigila, Acuario, que está pendiente de tus movimientos, que no
no está conforme quizás de repente con lo que tú estás haciendo. Yo lo que veo aquí, Acuario, como sale lo que es el símbolo del dólar también, yo veo que para muchos de vosotros quizás hay mucho movimiento de dinero, de pasta, ¿vale? Y quizás por ahí también viene lo que es los problemas. Quizás tú estás teniendo carencias económicas, puede ser que tengas deudas, pero sin embargo las cosas se pueden solucionar o problemas en la parte económica si la persona de tu interés o alguien te devuelve lo que es tuyo o tú estás reclamando lo que es un robo también. Muy bien, vamos a continuar, cariño. Vamos a ver, luego voy a sacar lo que es el cuenco tibetano. A ver, Acuario. ¡Wow! Acuario, esta carta, este mensaje, regalo de Dios, me salió también en Virgo. Mira la lectura de Virgo, Acuario. Ahí puede estar tu mensaje. Quizás de repente tienes ascendente, luna, solar. Mira, yo te recomiendo, Acuario, que mires Virgo. Ahora te lo voy a leer, ¿vale? Qué fuerte, cómo ha salido el mismo. Muy bien. Luna de miel, perfecto. Para muchos de vosotros, Acuario, te viene una sorpresa. Una sorpresa la cual implica que muchos de ustedes van a hacer un viaje o van a estar de vacaciones. O viene una persona a la cual va a cambiar toda tu perspectiva, cómo veías tú lo que es el amor. O viene un contacto de alguien, o una persona viene con una sorpresa, puede ser que haga un viaje, o tú vas a hacer un viaje y vas a conocer a alguien impactante. Porque me dicen, nosotros los ángeles te proporcionamos los regalos de tu Creador, abre los brazos para recibirlo. Luna de miel, aprecia el encanto de unas vacaciones en pareja, me están diciendo. Entonces, Acuario, mi colágeno, yo lo que puedo sentir, Acuario, si a lo mejor me dice Richard, wow, Richard, no tengo trabajo, las cosas no me van bien, pues tranquilamente vas a encontrar un trabajo la cual implica desplazamiento. Tiene que ser fuera de tu centro de confort. Posiblemente una persona que está fuera de tu entorno va a hacer un viaje o viene y te da lo que es una sorpresa. Amores a distancia, escuchen. Amores a distancia. Solteros y solteras, escuchen. Posiblemente tú haces un viaje o una persona aparece por tu entorno que no está dentro de tu lugar y tú vas a tener una historia de amor muy impactante. Un encuentro. Para muchos de vosotros de repente inclusive tienen la conexión a través de las redes sociales. Pero sin embargo, hay una sorpresa para ustedes. Muy bien, vamos a ver. Signos. A ver, Acuario, signos. Me sale un Leo, Piscis o Acuario, otra vez Leo, Cáncer, Tauro, un hito más. Y tengo un Aries. Te enseño las cartitas. Vamos a ver. Te enseño las cartas. Voy a darte lo que es iniciales. ¿Qué me quieren decir para iniciales? La letra O y la letra P. Vamos a continuar. La letra Z y la letra A. Te están dando de dos en dos, cariño. La letra L. Muy bien. Y cae en la letra E y la letra F. Vamos a ver qué nos quieren decir ahora el tarot vidente de luz para vosotros con mucha fe. A ver, Acuario. Vamos a ver qué me dicen el tarot vidente de luz. Muy bien. La carta del loco. ¿Quieres hacer algo, cariño? ¿Quieres atreverte a algo? Sí, algo que te está perturbando. Una cartita más, sí. Algo te está perturbando, cariño. Posiblemente me dice Richard, quiero descubrir una verdad. Puede ser que a lo mejor quieres expresar tus sentimientos, también puede ser el caso. O quieres que la persona de tu interés descubra las verdades ocultas que pueden ver actualmente en su vida. Porque tenemos aquí la carta del 8 de espadas y la carta del loco. Hay alguien, Acuario, que te interesa. Te vuelvo a decir, o tú quieres rescatar a esta persona de alguien que a lo mejor me dice Richard, esa persona no es la persona ideal, esa persona no es correcta, o tú quieres que esta persona abra los ojos. Puede ser, Acuario, que me digas, la persona de mi interés, el cambio que tiene constantemente es porque hay manipulación. O muchos de ustedes tienen lo que es una relación oculta también. Veo que muchos de vosotros, cariño, van a tener un reencuentro en son de paz, ¿vale? Como amigos,
como amigas. Entonces, este encuentro va a ser maravilloso. Porque yo lo que estoy viendo, Acuario, que para muchos de vosotros, la persona de tu interés, hay un despertar, nos dicen. Hay un despertar. Es cierto que actualmente tiene los ojos vendados. Es cierto que actualmente no quiere escuchar. A veces reacciona, ¿vale? A veces reacciona, pero otras veces simplemente cambia. No entiendes por qué este cambio. No entiendes por qué, si todo marcha bien, si da un gran paso para que vosotros avancen en la relación, por qué luego se echa para atrás. Muchos de ustedes son también relaciones ocultas, o puede ser que estás con una persona del mismo sexo también. Mira, te enseño las cartitas, ¿vale? Entonces, yo lo que te podría decir, Acuario, como tenemos la carta de loco y cierras con la carta del 10 de copas, yo te aconsejaría que des un gran salto. ¿Esto qué implica? Habla, expresa, di lo que piensas, lo que sientes. Di todo lo que tienes guardado ahí. No ocultes nada. Es muy importante. Esta persona de repente necesita abrir los ojos. Aunque en estos momentos quizás no acepte. Aunque en estos momentos quizás pues simplemente no te dé a la razón. Pero es muy importante que tú te atrevas, me están diciendo. Quiere liberarse, pero necesita también ayuda, Acuario. Necesita ayuda. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué más me quieren decir. Ahora el cuenco tibetano para vosotros. Concéntrate, ¿vale, cariño? Concéntrate, relájate, por favor. Empezamos. Mi querido Acuario, para muchos de vosotros siento que alguien te reclama. Siento que alguien de repente te dice que tú eres culpable del problema entre ustedes dos. O quizá de repente simplemente vosotros pues no se entienden. Tienen diferentes ideales, diferentes formas de pensar. Siento que muchos de ustedes o la persona de tu interés espera algo más de ambas partes. Quizás tú quieres que esta persona avance, quizás tú quieres que esta persona te ama, te corresponda, o también de repente es la otra persona que quiere que tú deas más. Veo reclamos, muchos reclamos, ¿vale, cariño? Algunos de vosotros están en discusiones también por la parte de propiedades, trámites legales. Inclusive aunque parezca de repente que me digas, Richa, no tiene sentido, algunos de ustedes también discuten por la mascota, por los animales, ¿vale? Siento que a lo mejor me dice Richard, a veces siento como hincones. Siento de repente en mi cuerpo como que pasa algo extraño. Yo lo que puedo percibir, Acuario, tú tienes, estoy representando lo que es la carroza del signo Cáncer, ¿vale? Que nos hablan de avances, que nos hablan de rescates, pero tienes una nube, tienes como un pasado, o hay una sombra que siempre está opacando lo que es tu luz, Acuario. A lo mejor me dice Richard, el gran amor de mi vida está en la distancia, o el gran amor de mi vida va a ser un viaje, o ya se va quizás, y esto te causa como mucha tristeza, mucho dolor. Pero es muy importante que tú hables, nos dicen, antes de que empiecen a suceder estos acontecimientos. Estoy viendo que muchos de vosotros me vuelve a decir de reuniones. Puede ser que tú estás asistiendo a algún tipo de congregación, alguna iglesia quizás, puede ser. Estás como poniendo tu fe también en algún tipo de congregación o de iglesia. Yo estoy viendo, cariño, mira, ¿sabes cómo te represento? No sé si tú has visto esos castillos medievales. Tú estás ahí, tu castillo en tu interior es de piedra maciza, ¿vale? Entonces, tú tienes mucha fuerza, tú tienes de repente poder adquisitivo, tú tratas de proteger a tu entorno, protegerte también tú, pero me vuelve a salir esa sombra. A lo mejor de repente, Acuario, estás luchando por tus propiedades, por lo que tú crees que es tuyo, por reconocimiento de esta persona. Están empezando a hacerte dudar quizás por la manipulación de la magia, Acuario. Aquí yo veo magia, ¿vale? Aquí yo veo magia. Aquí yo veo un león. No sé si tú estás lidiando con un leo. Veo como un león que simplemente te observa. Y esa gran mandíbula es como si quisiera tragar todo tu entorno. Pero te vuelvo a decir, el castillo, la torre donde tú estás es piedra sólida, ¿vale? Es piedra sólida. Quizás por eso cuesta.
No sé si tú has visto en tu casa, dentro de tu casa, algún tipo de, puede ser alguna ave o puede ser una mariposa. Fue la energía de esa persona que te viene a observar, ¿vale? Alguien te hace un trabajo, cariño. Alguien de repente, no es ni cuestión que te haga el trabajo, de repente te mira las cartas. Puede ser que te está viendo las cartas. Vamos a hacer preguntas. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño. Alguien consulta el tarot para saber qué es lo que está pasando contigo, cómo están tus energías. Alguien consulta el tarot. A ver. Vamos a ver, Acuario. Vamos a ver. Y yo creo que es sobre todo yo creo que ellos saben, cariño, que tú vas a salir ganando en algo, o que simplemente ya llegó una persona especial y ha despertado todo otra vez. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Pregunta lo que tú quieras. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la fuerza es un sí. El Leo, que te dije, León. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la torre es un no. Y la torre, curiosamente, te sale el león y te sale la torre. Mira, cariño, lo que yo he visualizado. Curiosamente te sale esto, ¿vale? Y lo que es la carta de la justicia, los trámites que a lo mejor legales tú estás teniendo, estás discutiendo por algo relacionado con la parte legal también. Vamos a preguntar otra vez al cuenco. ¿Qué me quieren decir? A ver. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude, por favor. Para Acuario, ¿qué está pasando con su energía? ¡Wow! La sacerdotisa, cariño, la sacerdotisa. Vamos a ver, ¿qué me dicen? Que Dios Universo me ayude, por favor, para Acuario. ¿Qué mensaje nos quieren dar? Por favor, que Dios Universo me ayude para Acuario. ¿Qué mensaje nos quieren dar? Me dicen, ¿dónde está tu amuleto? ¿Por qué has perdido tu amuleto? Veo como una especie de, como si fuera una lámpara, pero de una flor. Muchos de vosotros de repente están decorando la casa, o muchos de vosotros quizás se están encargando de hacer un mantenimiento, o tu trabajo está relacionado con el mantenimiento. Tú has podido sentir la energía de una mujer de cabello largo, o tú has tenido una imagen de alguien decapitado, me dicen. Son las energías que te están advirtiendo de un acontecimiento y que tienes que protegerte. Veo el símbolo de la muerte, pero veo que un ángel te cuida, cariño. ¿Has tenido algún tipo de encuentro paranormal en tu casa o en tu vida? ¿Algún símbolo, alguna imagen, algún cuadro de un águila? No sé si tú lo tienes en casa. O de una ave, ¿vale? Muy bien, Acuario. Me dicen, mi querido Acuario, yo lo que estoy viendo, que muchos de vosotros están recibiendo muchas revelaciones, o muchos de vosotros han tenido la pérdida de un familiar, o simplemente te quitaron al gran amor de tu vida. Todos estos acontecimientos fueron manipulados, me están diciendo. Y ahora me dicen las energías, ¿dónde está tu amuleto, Acuario? ¿Tienes algún tipo de amuleto que has hecho? ¿O tienes de repente la fe a un santo? ¿O simplemente últimamente te estás descuidando quizás? Si has tenido algún tipo de mudanza o algo en tu vida, has tenido la pérdida de algo muy impactante. Esto no ha sido una pérdida por casualidad. Simplemente esto lo tiene una persona a la cual quiere influir con tu energía. Pero hay una lucha, ¿vale? Hay una lucha. Hay energías que te están protegiendo, que te están cuidando, me dicen Acuario. Hay una lucha aquí. La carta de la sacerdotisa. Alguien te observa, Acuario. Alguien te está observando. Alguien te está mirando. Alguien está viendo de repente que tú estás empezando una nueva historia de amor, una relación, un contacto o un proyecto. Vamos a ver. Te vienen cambios. Todos los cambios que tú has tenido. Si a lo mejor me dice Richard, ¿por qué el gran amor de mi vida se fue? ¿Por qué de repente perdí la casa? ¿Por qué? Todo ha sido por las energías, cariño. ¿Dónde está tu amuleto? Me están diciendo. No sé si alguna vez yo te lo he dicho. Lleva contigo siempre una sortija de acero.
Llévate contigo de repente, hazte la limpieza con el agua. En la lista de reproducción yo te lo he puesto. O simplemente, cariño, haz algo muy, muy simple, no te cuesta nada. Tú tienes que protegerte, Acuario. Si tú no te proteges, pues yo qué puedo hacer, cariño. Yo no puedo hacer nada ya. Entonces, mira, haz algo lo que hacía mi abuela. Mi abuela agarraba, cómprate como una bolsita, inclusive ella lo tejía, ¿vale? Ella lo tejía, le encantaba tejer. Dentro de esa bolsita, como un amuleto, echa sal y un dientecito de ajos, ¿vale? Si tuvieras ruda, no sé si en tu país hay ruda, también échalo ruda. ¿Por qué te digo, Acuario? Porque este amuleto es bueno, espanta la mala energía, la mala vibra, lo espanta. Richard, pero la sal es malo. No, la sal no es malo. ¿Quién ha dicho que la sal es malo? La sal no es malo, cariño. La sal limpia tu casa. La sal impide que entre la brujería, que entre el mal. Bota los malos espíritus. Por eso te digo, ¿dónde está tu amuleto, Acuario? ¿Qué has hecho con tu amuleto? Algo ha pasado aquí. Tú has tenido una pérdida de algo íntimo tuyo también. Todos los acontecimientos que tú has estado viviendo es porque esa persona tiene algo íntimo tuyo. Y a lo mejor no estás ni enterado ni enterada de esto. Revisa muy bien qué es lo que has perdido. Me dicen, hay un cuadro o hay una imagen de una águila que tú tienes en casa. Relaciónalo con la lectura. No es malo, ¿vale? No. Simplemente a veces cuando estoy con la energía del cuenco, del sonido, a veces puedo entrar a tu casa. Pero eso es más energía. No es que, Richard, ¿pero qué pasa? ¿Eres un brujo? No, es energía, nada más. Me puedo entrar y puedo ver lo que tienes, nada más. Simplemente es energía, no es que mi cuerpo esté ahí, es energía. Entonces, vincúlalo con esto, ¿vale? No sé por qué siento que a lo mejor el regalo o una energía buena está ahí, porque era dorado. Y le relaciono mucho con regalo de Dios. A lo mejor de repente este cuadro de una águila, de una imagen, puede ser que fue un regalo que te dieron y eso puede ser tu amuleto también. Y a ti no te gusta ese cuadro o esa imagen, yo qué sé, tienes, ¿cómo lo dicen? Como si fuera una escultura de un águila, puede ser el caso. Ese es tu amuleto, cariño, tranquilamente. Si lo has metido en tu almacén, pues vuélvelo a sacarlo en tu salita. Tenlo ahí como un amuleto. No sé por qué he visualizado esto, ¿vale? Tú tómalo, tú déjalo, tú ve lo que haces, cariño. Porque si no me dices, Richard, no, ya lo tiré, pues te compras otro, guapa, por tirarlo. Muy bien, o guapo. A ver, vamos a ver qué nos quieren decir, Acuario, con las características. Yo siento, Acuario, que para muchos de vosotros sus problemas, todos los bloqueos que tú has tenido, posiblemente es porque tú te has ganado enemigos innecesarios. De repente ni lo conoces, de repente ni lo has hecho nada, pero hay personas que no lo hacemos nada y ya nos odian, ¿vale? Si no, dímelo a mí, si no, dímelo a mí. Entonces, Acuario, tú tienes que estar protegido, protegida. Yo veo que hay una persona que siempre recurre a lo que es al tarot, recurre siempre a la magia para saber cómo está tu vida, qué es lo que tú estás haciendo también. Recurre mucho. Va a haber una sorpresa para ti, recuérdalo, Acuario. Alguien viene a tu vida, alguien te pide lo que es una oportunidad. Puede ser que tú hagas un viaje y en ese viaje también vas a conocer a alguien impactante, pero yo siento que muchos de vosotros empiezan una historia de amor en su vida, algo impactante en su vida. Muchos de ustedes, Acuario. Muy bien, vamos a ver las características. A ver las características, mi querido Acuario. ¿Qué nos quieren decir? Vamos a ver. Para muchos de vosotros, la persona de tu interés puede ser de contextura normal. Algunos de ellos son mulatos. Tiene el cabello muy rapado, no es calvo, ¿vale? Tiene un poco de barba. Puede ser que tenga un cargo importante. Puede ser que sea tu jefe también. Posiblemente con esta persona vosotros tratan o hablan a través de las redes sociales. Puede ser un Tauro, puede ser un Virgo, puede ser un Capricornio. Tiene mucho orgullo porque tiene poder, ¿vale? Veo que esta persona también de rasgos mulatos tiene algún tipo de tatuaje en el antebrazo. Se viste de una manera clásica pero con ropas vivas. Le encantan los zapatos, te soy sincero, ¿vale? No lo vas a ver a este chico o a esta chica, puede ser mujer también. En cuestión de energía no distingue sexo, tú solamente toma lo que es tuyo. Puede ser mulata si quieres que te lo mencione. Le encantan los zapatos clásicos. Me dicen, espera, ¿qué estoy oliendo, Acuario? ¿Has sentido en tu casa algún tipo de olor como de algo
como puede ser hierba o yo me inclino más a un olor a combustible, ¿vale? Un olor a combustible. Puede ser que en tu casa alguien siempre viene en una moto, en un coche, en un auto y está viendo, te está rodeando, siempre está observando, cariño. Tienes que estar atenta o atento. Un coche, un carro, una moto, ¿vale? O simplemente el regalo que te viene es una persona que tú te vas a conocer con esta persona y va a tener su coche o su moto. He sentido olor a gasolina. Tienes que hacer caso de esto. O a lo mejor me dice Richard, estaba viendo tu lectura, ¿vale? Y justo estaba cerca, yo que sé, de un grifo, de una estación de gasolina. O tú de repente llevabas el coche a reparación y dijiste, voy a ver lo que es la lectura de este loco mientras que repara mi coche. Puede ser el caso también. Porque he sentido ese olor, te soy sincero. Si siento ese olor, esta lectura es tuyo al 100%. Muchos de vosotros también están lidiando con una persona que puede ser menor que ustedes o menor de 30 años. Esta persona te ama, pero a veces lo sientes como un poco inmaduro, un poco inmadura. Piel blanca, ojos claros, tiene el cabello un poco largo también, pero es una persona, te vuelvo a decir, que está en las nubes. Como esa frase que dicen en Perú, está pensando si los chanchos vuelan, si los cerdos vuelan, ¿vale? Hay una persona que viene a pedirte perdón, arrepentido, arrepentida, viene porque su conciencia no lo deja en paz, porque no puede estar tranquilo. Siento que alguien lo ha dejado libre, pero dice, va a volver otra vez a mi vida, tanta seguridad de la otra cucaracha o cucaracho. Muchos de vosotros también están lidiando con una persona que puede ser mayor de 40 años, tiene bibliotecas o tiene muchos libros, tiene un puesto de trabajo, puede ser un jubilado, una jubilada, pero tiene poder adquisitivo. Le encantan las mascotas también, mi querido Acuario. Siento un Libra, siento un Virgo. Bendiciones de corazón, te me cuidas y hasta la vista. Comenta, por favor.